Hola, ¿qué tal amigos amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría poderles platicar un poquito sobre las plantas epífitas. Sí, corazones, aquellas plantas que viven arriba normalmente de los árboles en los troncos sin llegar a ser parásito, porque en los próximos días vamos a platicar un poquito qué es la planta parásita a diferencia de la epífita, holoparásito y hemiparásito, porque se dividen en dos, corazones. Empezamos con el tema de las epífita. Aquí podemos ver algunas de la familia Bromeliaceae que tienen por nombre común estrella terrestre o estrella de la Tierra y por nombre científico Cryptanthus. Hay algunas que son Cryptanthus bromelioides, como en el caso de esta, que podemos encontrar tres tonos en las cuales son verdes, blancos y rosas, o sea, es una planta variegata. En ellas, corazones, normalmente viven arriba de los árboles utilizando sus raíces aéreas para poderse agarrar, corazones, como un soporte. Vamos a descubrir cuáles son las plantas epífitas buenas, cuáles son las plantas epífitas que pueden llegar a ocasionar daño. Sí, al principio dijimos que no se alimenta del árbol, no, pero hay una en específico que es conocida como la higuera estranguladora. Así que quédate con nosotros para aprender más de las plantas epífitas. Dentro de las plantas epífitas podemos encontrar de la misma familia de las bromeliáceas estas especies de bromelias que tiene por nombre científico Aeshmia fasciata. Aeshmia es el género, corazones. Recuerden que todas pertenecen a las bromelias y como otra curiosidad de las bromelias, la piña y el cocuiscle o timbireche es un fruto que tiene bromelina, que pertenecen a las bromelias. La bromelina en sí, cuando uno la ingiere, prácticamente digiere proteínas. Entonces, indirectamente te está comiendo a ti. Es por eso que te escalda. También podemos ver alguna como la pluma de indio, que tiene por nombre científico Vietacea splendens y las guzmanias, corazones. Recordemos que esto que está en color en realidad no son las flores, se les llama brácteas, en las cuales van a sobresalir sus verdaderas flores. Recordemos que las brácteas pueden proteger los capullos, protegiendo a su vez los pétalos. Otras pueden proteger a las verdaderas flores, otras están arriba de las flores, otras se pueden encontrar en los frutos como la robles y encinos, que son los quercus, que da su bráctea leñosa. Otras, como en el caso de las gramíneas, protegiendo las hojas en nuevo estado, entre otras variedades de brácteas. Llegamos a otras, que es la Bilbergia Pors nutans. Por aparece una X, nos da a entender que es un híbrido. Ella es una planta originaria de Brasil, donde se conoce como pendientes de la reina, corazones. Esto que vemos en color es bráctea, sus verdaderas flores son las de las puntas, que como otro dato son en color azul. Acá podemos ver otra que se llama Bromelia tricolor, que viene del género Neorgelia. Y podemos observar que ya se está coloreteando, avisándole a los insectos dónde va a estar el premio, dónde va a estar el néctar. En este caso vemos una tilancia. Las tilancias son conocidas como clavel del aire, heno de bola, entre otros nombres. Dentro de las tilancias también vamos a descubrir esta, que es tilancia recurvata. Es la más común de encontrar aquí en México, entre otros países, sobre todo de América, corazones. Recordemos que son originarias de este lado del mundo, en las cuales hoy en día en la ciudadanía las podemos encontrar en los cables de la luz, corazones. Algo sorprendente como estas bellas plantas se fueron adaptando a estas necesidades de supervivencia. O sea, acostumbrarse a otro hábitat, porque en la naturaleza no hay cables que cuelguen de un lado a otro. Hay plantas, hay árboles, hay lianas en las cuales ellas tuvieron la capacidad de adaptarse a estas condiciones. Recordemos que ellas se alimentan del rocío que hay en las mañanas, y dentro de las tilancias se podría decir que se dividen en dos: las de hoja un poquito grisácea, blancosa, y las de hoja verde. ¿Qué nos dice la de hoja verde?
que es de algún ecosistema, bosque o selva denso, donde no tiene pruina, o sea, no es un polvito que la proteja del sol, que es como si fuera un bloqueador, en este caso, y en el libro, que es Flores Silvestres del Estado de Nuevo León, nos platica que ella tiene pruina, que es lo que les mencionaba, que la protege del sol, es por eso que no hay que toquetearlas. Otra planta que produce pruina en ocasiones son las suculentas. En lo que vemos en color en realidad son las brácteas, sus verdaderas flores salen en la punta. Y también tenemos la Tillandsia arroyensis. Arroyensis es una, y acá tenemos otra Tillandsia, corazones. La Tillandsia Pargi, perdón. En ellas, recordemos que son parte fundamental de nuestros ecosistemas, en las cuales algunas llegan a ser monocárpicas. ¿Qué quiero decir con esto? Al igual, por ejemplo, de los agaves que forman su vara floral, que tiene por nombre quiote, al terminar de florecer muere la roseta madre. Entonces, en este caso, las bromelias, bromeliáceas, que son las tillandsias, el género bromelia, las ananas, entre otras, como la guzmania que descubrimos, ellas son monocárpicas. Va a morir la planta, pero va a dejar descendencia alrededor, que son sus hijuelos, un clon exacto a la misma planta madre. Y a su vez, si fue polinizada, también va a reproducir semillas. Recuerden, las flores son órganos sexuales en los cuales las semillas se dan solamente si fue polinizada. Aquí nos muestra ilustraciones de cómo se verían las bromelias en jardines especiales para epífitas o en sus ecosistemas, corazones. También recordemos que de las bromelias platicamos que viene la piña, que es del género anana. Aquí podemos ver una anana variegata. ¿Qué quiero decir con eso? Las plantas variegatas son aquellas que tienen otra coloración más allá del verde en sus hojas, en las cuales son un poco más lentos en crecimiento porque en esa parte no tiene clorofila, no produce su propio alimento. Otras que son los Cryptanthus, entre otras que pertenecen también a la familia Bromeliaceae. Como descubrimos, esta es Viriezza, esta es Neorgelia, esta es la Guzmania, pero todas son bromelias, corazones, y tienen algo en común. Viven arriba de los árboles de manera epífita, sin llegar a ser parásitos. Plantas de interior, guía completa de la editorial Dickey. Recomiendo mucho ese libro porque nos explica detalladamente de todas las variedades que nosotros podemos conseguir, de especies, de curiosidades, de cómo viven, cómo sobreviven, características morfológicas o una evolución que la hace especial entre las otras plantas. Platicando también de las wilbergias, que platicamos de la nutans, que está la nutans y la híbrido, que les mostré la fotografía que el híbrido, sus brácteas y flores son un poquito más extensas, más abundantes, más grandes. También nos platica de la Wilbergia amoena. Y de la Wilbergia amoena tiene coloraciones cafés, asemejando como las manchas de los leopardos o las víboras. Y nos menciona el nombre latino de esta bromelia brasileña significa agradable a la vista. Esto nos lo platica Botánica, una guía ilustrada que nos platica más de 10,000 especies de plantas, corazones. Seguimos con nuestro tema, vivir en el aire, ser una planta epífita o en algunos casos también se les nombra oportunistas. Descubrimos lo que es la tillandsia, que son los clavel del aire, que hay muchas variedades, pueden cambiar su forma, sus colores, sus patrones y lo ancho de las hojas. En este caso vemos el musgo español, que también es una planta epífita en la cual podemos decorar alguno de nuestros parques, alguno de nuestros jardines o encontrarla de manera silvestre, sobre todo en su hábitat, corazones. Recuerden no introducir otra planta si no lo hay en tu ecosistema, porque eso es una planta exótica y muchas de ellas son consideradas invasoras, en las cuales van desplazando a nuestras especies nativas y endémicas. Dentro de las plantas epífitas también podemos encontrar el helecho nido de ave y el helecho cuernos de alce, en los cuales, a diferencia de estas que son angiospermas, o sea que tienen flor, en ellas no tienen flor. Ellas tienen una curiosidad, que es multiplicarse por medio de esporas, y las esporas podemos encontrarlas abajo de las hojas cuando son adultos, corazones.
De las bromelias también nos platica que ayudan a sus ecosistemas, sobre todo a la fauna. ¿En qué sentido? Dentro de ellas tienen pocitos que aguardan agua, en los cuales le va ofreciendo beber a los animales. También se pueden criar ranas, también se pueden criar especies de cangrejos de Sudamérica, también se pueden criar zancudos, entre otros animales que se ven protegidos y beneficiados por este pequeño pocito de agua que hay en medio de las bromelias, corazones. Les voy a mostrar ahora una bromelia que, a diferencia de todas las que descubrimos, ella es carnívora, es originaria de Venezuela y tiene por nombre común pata de gallo. Ella, a diferencia de las demás que ayudan a la fauna, se come a los animales que caen en el pocito, ya que ella posee enzimas digestivas. Solamente una bromelia a nivel mundial carnívora, corazones. Y aquí descubrimos flores y los árboles y otros tesoros del reino vegetal de la editorial Dickey. La editorial Dickey es muy buena, corazones. No es que me esté pagando, pero la verdad me gustan mucho sus ilustraciones. Dentro también de otras variedades de bromelia podemos encontrar esta que nos da la ilustración. Les digo que en lo de la familia Bromeliaceae, porque el género es bromelia. Dentro de la familia Bromeliaceae descubrimos que comprenden varios géneros, pero son parientes. Este es uno de mis libros más antiguos, pero nos viene información muy buena, aunque hoy en día algunas especies cambiaron de género, en las cuales este libro nos dice el sinónimo, ya no el nombre científico correcto o actual. Por ejemplo, en este libro nos platica de algunas y nos dice Calathea. El género Calathea, muchas fueron modificadas y ya son estronantes o geopértias. Entonces, sí nos ayuda a cómo cuidar la planta, pero a veces el nombre científico ya no puede ser el correcto. Igual los invito a que si tienen este libro también investiguen un poquito en internet si es que el género no se ha modificado. Y este es Un jardín dentro de casa, corazones. También un libro muy interesante. Para ya terminar, vamos a mostrar los cactus, las orquídeas y qué es una planta epífita, cómo son sus raíces, cómo aporta el agua, cómo lo absorbe, dónde corre el nutriente. Tiene clorofila, puede hacer fotosíntesis, no puede hacer fotosíntesis en algunas especies de plantas epífita y más datos interesantes como las figueras Ficus estranguladoras, unas epífitas que crecen siendo agradables, van creciendo hasta que perjudican al árbol donde nació. No todas las epífitas entonces son buenas, quitando a los ficus, corazones. Las orquídeas, una de las flores más hermosas a nivel mundial. La mayoría de ellas se comportan como epífitas, o sea que viven arriba de los árboles. Muy pocas son orquídeas terrestres, corazones. La mayoría entonces son epífitas y este libro nos va a explicar características de cada una. Por ejemplo, esta se da aquí en México y es la orquídea pulpo. Muchas de ellas utilizan a las abejas, la abeja de la orquídea, para ser polinizada, ya que ellas ocupan de esa resina y esos olores que produce las flores para poderse aparear. Un dato interesante, cómo crean simbiosis dos organismos de dos reinos distintos. Dentro de las plantas epífitas, pero ahora cactáceas, no estamos hablando de las del desierto ni matorrales, estamos hablando de los bosques y selvas densas, húmedas muchas veces. El Zygocactus, tanto el Zygocactus, la Schlumbergera truncata, que es el cactus navideño, y el Epiphyllum se pueden llegar a confundir. Hay uno que es cactus navideño, hay otros que es acción de gracias y hay otro que se llama y el cactus pascua, que son tres distintos en los cuales nos enseña la ilustración. Sus flores son muy parecidas y sus hojitas, algunas son márgenes ovalados, algunos son márgenes dentados. Y ahí podemos encontrar la diferencia entre cada una porque se pueden llegar a confundir. Dentro del Epiphyllum entran las reinas de noche o galán de noche, que platicábamos que son flores que se abren en la noche, que tienen un aroma agradable porque normalmente atraen a polillas o murciélagos, que son los polinizadores encargados para que esta planta se multiplique por medio de semillas, o sea, manera sexual, ya que cortando un pequeño pedazo, en este caso de estos cactus, es de manera asexual. Dentro también de las plantas epífitas
otras podemos encontrar la cola de mono, que ahorita no tengo una ilustración, pero es un cactus peludo que crece hacia abajo, asemejando mucho la cola de estos animales mencionados. Las raíces aéreas o advértias. Descubrimos que algunas solamente utilizan las raíces para anclaje, pero hay algunas, corazones, entre ellas las orquídeas, que llegan a hacer fotosíntesis en las raíces. Sí, tienen clorofila, entonces también producen su propio alimento. Vamos a descubrir qué es una planta epífita, sobre todo cómo se comporta su raíz, y vamos a dividir su raíz en partes para observar qué es lo que hace cada parte de la raíz para poder sobrevivir en estas condiciones un poquito extremas para otras especies de plantas. Nos dice raíces aéreas y agua. Todas las raíces están rodeadas por una epidermis protectora o velamen, que en algunas raíces está formada por muchas capas. Absorbe la humedad y se vuelve transparente cuando está mojada, lo que les permite a las células verdes que están debajo poder hacer fotosíntesis. También las protege la radiación y los rayos ultravioleta. Vamos a dividir la raíz. Vemos que aquí está dividido o fragmentado en tres. Lo de amero arriba, corazones, se llama velamen. Absorbe agua como una esponja. En la parte de en medio, entrando a la segunda capa, podemos observar otra línea distinta. ¿Qué es eso? La exodermis controla el flujo del agua. Abajo de la exodermis vienen las células de la corteza. Pueden ser fotosintéticas. Esto es el color verde que cuando están húmedas nos decía que le ayudan a hacer fotosíntesis. Las células del floema transportan alimento. Aquí vemos cuál es la parte fundamental donde corre el alimento y está en medio como un círculo. Alrededor de ella vienen otros círculos en un verde más clarito y nos dice: las células del xilema transportan agua, y las otras que están alrededor de las dos que platicábamos nos dice: las células de la médula almacenan nutrientes. En las epífitas malas entran los ficus. Ficus en latín es higuera. Sí, la higuera comestible para nosotros en sí no es epífita, pero puede llegar a ocurrir. Dentro de estos epífitos puede caer, por ejemplo, lo que es conocido aquí en México como laurel de la India, Ficus benjamina, Ficus elástica, que es el caucho, gomero o hule, entre otros nombres. Ella germina arriba de un árbol, empieza a producir sus raíces advértias o aéreas, todo va bien. Crece la planta epífita, por ejemplo, a la mitad del árbol ya va, y a su vez todavía le sigue ayudando más allá de perjudicarla. ¿En qué sentido? Cuando hay ráfagas de viento, evitan que el árbol se caiga, es un tipo de soporte. Pero cuando las raíces de estos ficus llegan al suelo, forman una jaula en la cual va ahorcando a su árbol hospedero hasta matarlo, corazones. Algo sorprendente que hacen los ficus, ¿a poco no? Ya para terminar el tema, porque sí se hizo un poquito extenso y disculpen si le echo mucha crema a mis tacos. En el libro Plantas y Hongos, también de la editorial Dickey, que lo recomiendo mucho, nos explica entonces que las plantas epífitas o oportunistas viven arriba de un árbol en los troncos sin llegar a ser parásito. Desde los musgos, las bromelias que vemos en la ilustración ayuda a cangrejos, a ranas, entre otros animales. Alimentan a las mariposas, también tienen la capacidad de, con su probóscides, beber el agua que está en medio en los pocitos de estas bellas plantas. Excepto la carnívora, recuérdelo. Las orquídeas, que en esta ilustración nos da una orquídea conocida como Phalaenopsis o orquídea mariposa. Cactáceas, que descubrimos que también se dan en selvas y bosques. Y las tilancias, plantas oportunistas. Ya para terminar y despedirme de ustedes, en el libro que les mostré al principio de flores silvestres, se me pasó mostrarles también una orquídea, si no me equivoco, endémica de México, en la cual crece en los árboles, conocida como Epidendrum conoceum, antes llamada en los sinónimos Epidendrum magnoliae.
Podemos ver que es una orquídea que se encuentra en México de flores verdosas y nos platica que es epífita de flores aromáticas, particularmente en la noche, con un labio que asemeja una mosca verde. Muchas de ellas descubrimos que utilizan a las orquídeas. Otras orquídeas, por ejemplo, hacen un mimetismo que es fingir ser una abeja hembra para que el macho se aparee. Muchos datos interesantes sobre las orquídeas por si después quieres que te haga un video especial en las orquídeas. Espero les gustará la información. No olviden suscribirse a Tienda de Plantas LDN en Facebook, YouTube y TikTok y cuéntame, ¿cuál de todas las plantas epífitas fue tu favorita? ¿Conocías que las plantas epífitas no son malas, solamente una? Y ese que es epífito malo también puede crecer directamente en tierra. No está obligado a crecer epífitamente, pero si se dan las condiciones climáticas puede llegar a hacerlo. Hasta la próxima.